Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Mi gente linda, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que estoy seguro va a ser de mucha bendición y voy a utilizar un pasaje que seguramente muchos de nosotros en algún momento lo hemos leído o lo hemos escuchado. Si hay algo que realmente es hermoso disfrutar, es la sensación de victoria. La sensación de victoria, mi hermano, es algo que renueva nuestra mente, nos hace mirar el mañana con optimismo, con fe, con esperanza. La sensación de victoria hace que nosotros podamos entender que en Cristo nuestra vida no es una derrota, no es una vida religiosa. En Cristo nuestra vida es una vida victoriosa. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces debemos adentrarnos dentro de lo que es Cristo para que podamos nosotros disfrutar de esa victoria que ya está en Él. En Cristo no es una posibilidad ser victorioso. En Cristo somos, no seremos, somos más que vencedores. Esto es interesante y quiero que vayamos porque le he titulado a esta palabra En Cristo somos más que vencedores. Después vamos a ver por qué ese término más. Al fin y al cabo, quizás la expresión en cuanto a gramática más correcta sería en Cristo somos vencedores. ¿Por qué el término más? Créame que no es para rellenar un espacio o amplificar un párrafo. Ese término más implica claramente una revelación hermosa que lo vamos a ver al final de esta hermosa palabra que Dios puso en mi corazón. Pero no hay nada más trágico para la vida de un creyente que caminar cabizbajo, con cara de derrotado, pensando de que siempre el diablo se va a salir con las suyas. Si hay algo, miren, yo a veces hasta escucho más la expresión se me levantó el diablo que en Cristo soy más que vencedor. Es trágico, porque ese término, se me levantó el diablo, le estás dando poder a un ser derrotado. Porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Satanás es un ser espiritual que ya Cristo derrotó y lo exhibió públicamente. Por eso que nosotros debemos entender que el diablo ya no tiene ningún poder, porque dice la Biblia que Dios le dio todo poder, autoridad, dominio, señorío a su Hijo Jesucristo. Lo sentó a su diestra y le dio poder y autoridad por los siglos de los siglos. Si Cristo tiene todo el poder, entonces ¿cuánto poder tiene Satanás? Ninguno. Pero entonces, ¿cómo él actúa? Actúa basado en la influencia del miedo, de la falta de revelación de los hijos de Dios, de la falta de entendimiento de lo que ya somos en Cristo. Entonces hay personas que lamentablemente todo el tiempo se la pasan pensando en qué, estrategia Satanás puede vencerlos a ellos. Entonces hablan más del diablo que de Dios. Hablan más de lo que el Satanás planifica para sus vidas que lo que Dios ya diseñó para sus vidas. Entonces es triste, mi hermano. Yo no estoy diciendo que el diablo sea un ser inexistente. No, es un ser existente, pero espiritualmente vencido por Cristo. Y usted y yo debemos caminar en Cristo, vivir en Cristo, adorar a Cristo, servir a Cristo, predicar a Cristo, adorar a Cristo, creer en Cristo, porque solo en Cristo es que somos más que vencedores. Entonces, vamos a avanzar porque esto es glorioso. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero no somos más que vencedores en ese libro de empoderamiento que leíste. Despierta el campeón que hay en ti. En ti y en mí no hay ningún campeón. Hablando humanamente hablando. Lo que en nosotros hay es un Salvador.
¿Me siguen? Entonces, la gente quiere ser más que vencedora aplicando principios de autoayuda. Yo no estoy diciendo que los principios de autoayuda sean totalmente satánicos. Quizás te pueden ayudar a renovar un poquito los conceptos de vida, pero no son la herramienta fundamental para que tu vida sea victoriosa. Por eso que hay gente frustrada, porque sabe más de libros de autoayuda que de la Biblia y que de Cristo. ¿Me sigue? Entonces están todo el tiempo escuchando a personajes que son al parecer grandes filósofos de reflexión y de filosofía, y que te dicen, vamos, yo sé que hay gente que no ha confiado en ti, pero hay un campeón, hay un león que está en ti y que nada lo puede. Oh my God, eres un 4x4, eres un todoterreno. ¿Sabes qué? Muchos han pensado verte fracasar, muchos desean verte en el piso, pero dentro de ti hay un potencial. Hay algo que todavía no ha salido. Vamos, levántate. Y la gente, ¿me entendés? Ay, es verdad. A ver, usted y yo somos un caparazón de carne con un poco de tejidos, con fecha de expiración y encima envueltos en delitos y pecados, condenados a una eternidad sin Dios. Ay, pastor, por tu vida, pero qué cuadro tan pesimista que tiene el ser humano. Sí, y estoy siendo leve. Ahora, si Cristo mora en ti, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces yo ahora sí, si me voy a jactar, me jacto en Cristo. Si me voy a gloriar, me glorío en Cristo. Y si voy a confiar, confío en Cristo. Y si voy a vencer, venceré en Cristo. Y si voy a pisarle la cabeza al diablo, se la pisaré en el nombre de Cristo. Y si voy a resucitar el día que me toque partir, lo haré porque Cristo me va a resucitar juntamente con Él por medio del poder del Espíritu Santo. Es en Cristo. La clave es Cristo. Por eso que Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia lo tengo por basura con tal de tener a Cristo, de conocer a Cristo. Pablo oraba y decía, Señor, por esta causa doblo mis rodillas para que tú le des espíritu de sabiduría para que puedan conocer las riquezas que hay en Cristo y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual opera en Cristo. Cristo es todo en todo. Por eso que dice la Biblia que en Él estamos completos. Entonces, una persona que dice, ay pastor, yo sufro de una soledad crónica. Usted no tiene, me siento solo. Sin un amor me encuentro solo. No puede haber la soledad. No, es que está muy fuerte. No, es que está fuerte, mi hermano. La soledad no es un problema de ausencia de compañía externa. Es carencia de plenitud interna. Porque Cristo lo llena todo en todo. Entonces allí está la clave. Entonces, vamos a ver rápidamente 5 realidades que afectan al ser humano y que en Cristo somos llamados a vencer. La primera es que en Cristo vencemos el temor. Una persona que está llena de Cristo no puede padecer la tragedia del miedo apoderándose de su mente y de su corazón. El miedo y el temor puede aparecer como un pensamiento en un momento determinado de peligro, pero no como una convivencia permanente. Ay, tengo miedo, pastor, tengo miedo. ¿Cómo? No nos ha dado Dios espíritu de temor. ¿Y qué nos ha dado? Espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Aplauda con gana, con deseo. Esta es una mañana de revelación.
Usted no tiene idea qué hermoso que es vivir sin miedo. No hay nada más hermoso que caminar, que transitar este mundo sabiendo de que el Señor está en control de mi vida. Y si Dios está en control de mi vida, ninguna arma forjada de las tinieblas podrá prosperar contra mí. No temeré lo que me pueda hacer aún el hombre. Si Cristo es conmigo, si Cristo es por mí, ¿quién contra mí? El Salmo 27 es un salmo hermoso. Es un salmo glorioso. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, mira lo que dice Job para que entendamos. Job era una persona temerosa de Dios, apartado del mal, un hombre recto, justo. Sin embargo, en un momento de su vida decidió coquetear con el miedo, abrirle la puerta, instalar el miedo en su corazón. Porque el miedo es como un imán que atrae lo que me espanta. Y entonces dice 3:25, dice Job: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Pero por qué? ¿Por qué le pasó eso? Porque cada vez que le abrimos la puerta... No, está muy fuerte. Cada vez que le abrimos la puerta, cuando te digo que le abrimos la puerta, no estoy hablando a un pensamiento fugaz que en un momento determinado se me cruzó por la cabeza. Eso lo tenemos todos, ¿sí o no? Yo estoy hablando de abrirle la puerta de mi corazón y dejar que el miedo ingrese y se instale y conviva. Entonces, cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu al miedo, cuando le decimos a nuestra alma: deja entrar al miedo, el miedo, Dios lo mira y dice: ¿por qué permitiste eso? Porque cuando le abrimos la puerta al miedo, literalmente le estamos abriendo la puerta al diablo, a Satanás. Porque él es un ser espiritual que se presenta como malo y poderoso, pero cuando se presenta Dios delante de él, sus demonios tiemblan de miedo. Así como la esencia de Dios es poder, autoridad, soberanía, gloria, majestad, la esencia de Satanás, al ser ya vencido, es miedo, terror. Entonces Satanás siempre anda queriendo inyectar miedo en la vida de los hijos de Dios, porque sabe que es la puerta que nosotros podemos abrir para que Él lleve a cabo sus maléficas intenciones. Y cuando nosotros le abrimos la puerta al miedo, indirectamente le estamos diciendo a Dios: tú no estás en control de mi vida. Cuando le abrimos la puerta al miedo, le estoy dando más prominencia a lo que el diablo me puede hacer que a la protección que Dios me puede otorgar. Pastor, tengo miedo que me deporten. Tenés un problema serio, porque no estás confiando de que Dios es el que te va a proteger. Pero pastor, ¿y usted sabe cómo está este Donald Trump? Y ya lo dijo que no quiero dar nombres propios, pero su apellido es de un color azul clarito. Y si es hombre, su apellido es como un ramo de flor. Y son periodistas serios. ¿Qué periodista serio? ¿Desde cuándo usted se deja guiar por las noticias? ¿Desde cuándo su Biblia es CNN, Univisión, Telemundo, Fox? ¿Desde cuándo? Si la Biblia dice que los que están en Cristo, los que están en el Señor, no tendrán temor de malas noticias. De hecho, ¿sabe qué significa la palabra evangelium? Evangelio para nosotros, buenas noticias. En Argentina decimos good news.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O acaso Dios no te ha protegido? ¿Acaso Dios no te ha guardado durante todos estos tiempos? Pastor, tengo miedo de perder la familia. Pastor, tengo miedo de perder el trabajo. Tengo miedo. Deja de tener miedo. En vez de decir tengo miedo de perder, ¿por qué mejor no cambias ese lenguaje y decir estoy confiado en que Dios es el que me protege? Estoy confiado en que Dios es el que me provee. Estoy confiado en que Dios es el que me sana. Estoy confiado en que Dios es el que guarda a mi familia. Estoy confiado. Pero no, sí, es que te lo voy a decir. La gente le hace más caso al charlatán, ese hermano frustrado, ese compañero de trabajo amargado, ese amigo que está decepcionado de la vida. Le hace más caso a los comentarios de esa persona que al mensaje que Dios está poniendo en la boca de su pastor. Porque yo estoy hablando de fe ahora, estoy hablando de Biblia. Usted sale de acá y se encuentra con... ¿Qué habló el pastor? No, el pastor dijo que había que tener fe, confianza. Si te contara lo que yo sé de él. ¿Qué sabe de él? No, mejor no te lo digo. Diabólicos. Porque hay gente que le hace, hay gente que se deja guiar por... No, está muy fuerte. Hay gente que se deja guiar más por el hermano que anda brincando de iglesia en iglesia cada 2 o 3 años. Cada 3 o 4 años anda brincando de iglesia en iglesia y siempre le encuentra un defecto. Y sale hablando mal de los pastores. Que los pastores, que está acá, que está allá, que los pastores, no me siento pastoreado, que el pastor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le hacen caso a esa gente que vos la ves. Che, escúchame, en los últimos 10 años, ¿por cuántas iglesias pasaste? Y pasé por 5 iglesias, así, están todas equivocadas. ¿Y vos? No, yo soy una persona seria, que cuando veo algo que no me gusta, me voy echando. Entonces se dejan guiar por personas que tienen una vida espiritual trágica, una familia que se le cae a pedazos, un testimonio que deja mucho que desear y no le hacen caso a la palabra de Dios. Mi gente, deje a un lado el temor, deje a un lado a los inyectores del miedo. Gente que todo el tiempo se la pasa teniendo miedo y miedo y miedo. Usted conéctese con personas que amen a Dios, que sirvan a Dios, que glorifiquen a Dios y que crean que Dios está en control de sus vidas. Si Dios está en control de tu familia, de tu vida, de tu mente, de tu alma, de tu espíritu, nada te podrá destruir. Nada. Entonces escuchen esto que es interesante. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Pero mire lo que dice Isaías 41:10. ¿Sabe cuántas veces aparece el término no temas en la Escritura? 366 veces. Porque Dios tiene un no temas para cada día de nuestro calendario. Aún para el año bisiesto. No temas. ¿Pero por qué no vas a temer? Porque yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, ¿por qué? ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Y entonces, ¿por qué le abre la puerta al miedo? No temas porque yo estoy contigo. Un día mi hija me dice, papi, tengo miedo. Le digo, no tengas temor, papi está aquí. Por eso me dice. Pero en este caso no es así. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Que qué? Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De hecho, ¿se recuerdan ese pasaje donde dice que el perfecto amor de Dios, ¿qué es lo que hace? Echa fuera el temor, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el temor de Dios.
Mire, mi hermano, si hay algo que yo he aprendido en esta vida, no es que en Cristo voy a vivir ausente de problemas, de pruebas o de crisis. No, yo he visto ser cristiano para mí no es que Dios me ha sobreprotegido en el aspecto, en la mala interpretación de eso, porque hoy día se le dice sobreproteger a un padre que hace todo lo posible para que el hijo no pase ningún trabajo, pensando de que esa manera lo está protegiendo. Al revés, el día que tú no estés, tu hijo no va a saber qué hacer. Uno como padre debe instruir, corregir, ¿sí o no? Y bueno, y dejar que los hijos también tomen decisiones, permitirles que se equivoquen y corregirlos también, porque eso los ayuda a enfrentar. Usted y yo, ¿por qué hemos enfrentado la vida como la hemos enfrentado y gracias al Señor hemos podido avanzar? Bueno, porque ¿cuántos de ustedes se han pegado chichonazos en la cabeza? Padre, gracias por las personas que nunca se han equivocado. Claro, todos hemos, pero bueno, cuando nosotros entendemos esto, es algo glorioso. Es algo glorioso. Porque Dios, en Cristo, yo durante todo este tiempo he aprendido que Él siempre me ayuda. Y siempre me protege. Siempre. Y a pesar de que a veces uno le falla, y a pesar de que a veces uno le es infiel, Dios no se puede negar a sí mismo. Porque ¿qué es lo que lo hace a Él diferente a nosotros? Su eternidad, su deidad, su poder, su autoridad y su fidelidad. Nosotros le fallamos, Él no nos falla. Nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, escuche, la palabra temer es la palabra yaré, que significa ¿cómo? Sentirse intimidado, experimentar inseguridad ante una amenaza. La persona confiada es la persona que no es que se desentiende de la situación, no, contempla la situación pero confía en su Creador. No niega la realidad, confía en la divinidad. ¿Me siguen? Una persona que cree que Dios es sanador, no niega la enfermedad. Cree en el poder sanador de Dios sobre la enfermedad. Viste que hay gente que dice, capaz que el médico le dice, mire, le hemos detectado tal cosa. Yo cancelo esa palabra. No. Porque es una realidad. El médico no te está mintiendo que se le agarra con el médico. El médico te está dando el cuadro que tu cuerpo presenta. Entonces, en vez de decirle al médico, yo cancelo esa palabra, tú tienes que decirle al médico, muchas gracias por el diagnóstico que usted me está dando, pero yo tengo a mi padre que tiene a un hijo que entregó su vida no solo para salvarme y que derramó su sangre no solamente para perdonar mis pecados, sino también para sanar mis enfermedades. Y de paso le predicas al médico. El temor que hace abre puertas que la fe cierra. En Cristo, tu seguridad no depende de lo que ves, sino de quién está contigo. El pueblo de Israel se desentendió de quién estaba con ellos para enfocar su mirada en quién estaba enfrente. Se llenaron de miedo y durante 40 días se sometieron a las amenazas de un filisteo incircunciso. David confiaba en el que estaba con él y minimizó al que tenía enfrente. El pueblo llamaba gigante a Goliat y se desentendió del todopoderoso Dios. David nunca llamó gigante a Goliat, lo llamó filisteo y circunciso. Y nunca confió en sus propias fuerzas. Él dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos y te cortaré la cabeza y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, diga conmigo, cada gigante que el diablo me pone enfrente, Dios lo permite para que podamos nosotros desarrollar fe en su omnipotencia. No es para que usted y yo entremos en miedo, en pánico, en temor, en desesperación.
No, es para que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Así que a partir de hoy, péguele una patada al miedo. Y cuando un pensamiento de temor se quiera introducir en su mente, decirle: llegaste tarde al reparto de cerebro, espíritu de miedo. Yo tengo la mente de Cristo, tengo el corazón lleno del Espíritu y tengo el alma llena del Señor Jesús. Vamos rápido. ¿Qué es lo segundo que vencemos en Cristo? No solamente vencemos el temor, ¿qué más vencemos? La aflicción. ¿Cuántos se han sentido afligidos alguna vez? Vamos a ver rápidamente lo que dice la palabra. Salmo 34, 19 dice: muchas, fuerte, a ver, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Claramente, ¿Jesús sufrió aflicción? Obvio. Y dice la Biblia que del justo, que es Cristo, muchas fueron las aflicciones. Pero Dios nunca, nunca, nunca lo dejó. Usted y yo estamos en Cristo. Y el hecho de estar en Él no indica que no vamos a atravesar momentos que quieran afligirnos. Pero aún en medio de la aflicción, Dios no nos abandona. Dios no nos desampara. Dios no nos deja a la deriva. Dios no nos dice: bueno, agárrate un librito ahí de autoayuda y fíjate cómo puedes salir de esa situación. Dios permanece fiel. El Salmo 119, 92 dice: si tu ley, pastor, ¿y cómo hago para salir de la aflicción? La palabra. Fuerte, diga conmigo: me voy a enamorar de la palabra. Fuerte, a ver. Me voy a enamorar de la palabra. Hay gente que quiere ir a salir de la aflicción teniendo una experiencia sensorial en su cuerpo. No, voy a ir a ver si me agarra la chiripiorca espiritual, a ver si puedo salir. Escuche, esas sensaciones corporales de ¡ay! Esas sensaciones corporales, esas sensaciones corporales, pentecostales, no crea usted que hacen que las personas salgan totalmente empoderadas. Porque esa gente que... y después sale al parqueo y dice: ¿cómo está? Cansado del camino. Porque lo que realmente sustenta a una persona, es la palabra. Porque la fe no es por la experiencia corporal de un momento determinado en una administración. La fe es por el oír. Y el oír la palabra. Entonces, pastor, quiere decir que eso, por ejemplo, que una persona experimenta cuando pues el Espíritu se manifiesta, toca. Todo eso es glorioso. ¿A cuánto le gusta? A todos nos gusta eso. Yo hablo en lenguas espirituales. ¿Me entendés? Yo hablo en lenguas angélicas. A mí me encanta la presencia del Señor cuando toca, cuando quebranta los corazones. ¿Sí o no? Pero nuestra vida espiritual no puede quedar ahí. Porque va a quedar todo en una experiencia con la presencia. Y es glorioso, es hermoso. Sí. Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu. Sí. Creemos en los milagros. Sí. Creemos en la palabra profética. Sí. Creemos en los dones del Espíritu Santo activos en la iglesia. Sí. Creemos en el don de ciencia, en el don de sanidad. Sí. Creemos que Dios libera. Sí. Creemos que Dios puede liberar a gente de demonios. Sí. Todo eso lo creemos. Pero en realidad, lo que nosotros debemos entender es, más allá de disfrutar eso que es la presencia, los dones del Espíritu Santo, la gente creyente debe aprender a fundamentar su vida espiritual no en la sensación de un momento específico, sino en el poder de la palabra eterna de Dios. Es la palabra lo que te va a sustentar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en tu palabra persevera, porque en ti ha confiado. O sea, esto es hermoso. Entonces, el Salmo dice: bueno, ¿cómo yo puedo salir de una aflicción? Pastor, ¿cómo usted ha salido? Porque cada vez que me encuentro en una situación que claramente en mi parte de humanidad me siento afligido, yo comienzo a meditar en la palabra. ¿Me siguen?
Yo comienzo a meditar en las promesas que Dios ha hecho y yo me deleito en esas palabras del Señor. Entonces dice el Salmo, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, ¿qué significa la palabra aflicción? Es la palabra hebrea ra, que significa mal, calamidad, sufrimientos que golpea la vida. Nosotros estamos expuestos a eso. Momentos difíciles, duros, como fue, por ejemplo, la partida de mi papá, joven, 62 años, en el año 2014, la partida de mi mamá. He tenido que despedir de esta tierra a dos personas que claramente son especiales para mí y son momentos de aflicción. No es que yo estaba regocijándome diciendo, ay, qué lindo, cómo se murieron ellos. No. He experimentado momentos de aflicción cuando he fallado, cuando he tomado malas decisiones. Son momentos de aflicción. Sin embargo, en esos momentos de aflicción donde Satanás quiere aprovecharse de esa situación para comenzar a tirar dardos de fuego a nuestra mente, uno se deleita en la palabra y dice, ¿sabes qué? Yo llevo cautivo todo pensamiento de depresión, de desesperación, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. No dejes que Satanás tome posesión de tu mente en los momentos de aflicción, en los momentos difíciles. Como cristianos no estamos exentos de atravesar momentos duros. Si algún predicador te dice, usted como cristiano, usted no va a pasar, si usted le cree, si usted vive por fe, usted no va a pasar ni enfermedad, usted no va a pasar ni problemas económicos, usted no va a pasar ni problemas familiares. ¿Por qué? Porque vive por fe. Si alguien le dice eso, le está mintiendo, le está engañando en la cara. No. Ser cristiano indica que cuando me toque atravesar un momento de problema económico, Él será mi proveedor. Si me toca atravesar una enfermedad, Él será mi sanador. Si me toca atravesar un problema familiar, Él pondrá su mano para que mi familia permanezca de pie, a pesar de que vengan lluvias, tempestades y den con ímpetu contra mi casa no va a caer, porque está fundamentada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿Atravesamos momentos difíciles como cristianos? Sí. La aflicción puede rodearte, pero en Cristo nunca te define ni tiene la última palabra. ¿Qué más? En Cristo no solo vencemos el temor, en Cristo no solo vencemos la aflicción, no, es que en Cristo vencemos la tribulación. Y esto es algo mucho más profundo que la aflicción. La tribulación son momentos mucho más críticos. Entonces, quiero que leamos algo que es sumamente revelador en la palabra. Juan 16:33 dice, estas cosas, Jesús viene hablándole de lo que los discípulos iban a experimentar una vez que Él resucitara y que iban a ser días de mucha persecución sobre ellos. No solamente que iba a ser persecución, es que iban a sufrir una gran tribulación. ¿Le dejo correr algo así rapidito, así como de pasada? Así de pasada. La gran tribulación ya pasó. Diga conmigo, ¿cómo? Sí, porque cuando Jesús habla en Mateo 24 de la gran tribulación, no está hablando de una gran tribulación que iba a suceder a más de 2000 años de distancia. Está hablando de una gran tribulación que iba a experimentar esa generación, donde iban a pasar la destrucción del templo, de los edificios y la caída del sistema judío para siempre. Cuando digo sistema judío estoy hablando sistema salvífico, ceremonial, religioso, expiatorio, porque ahora ya no iba a hacer falta ni templo, ni corderitos, ni sacerdotes. ¿Por qué? Porque el cordero es Cristo, porque el templo es Cristo y porque la sangre ya satisfizo toda la demanda de Dios de una vez y para siempre. Y tengo a muchos cristianos afligidos porque ya no va a haber gran tribulación.
Ahí está. Yo después te voy a explicar eso porque ustedes tienen, si ustedes no se suman a las clases de teología que yo estoy dando, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, ¿me dan 30 segundos que se lo explico rápido? Jesús se para en el Monte de los Olivos, contempla Jerusalén, mira el templo, mira los edificios. Jesús dice, ¿ven todo esto, muchachos? Sí. No va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a suceder eso, Señor? ¿Qué va a suceder qué? La destrucción que tú estás mencionando, ¿qué va a pasar? ¿Hace falta ser teólogo para entender la pregunta? No, no me mira así, en serio. ¿Me miran con? Y Jesús le responde. Jesús le dice, miren que nadie los engañe, porque van a venir falsos cristos. ¿Vinieron falsos cristos durante esa generación? Sí. ¿Va a haber terremoto? ¿Hubo terremoto durante esa generación? Sí. ¿Habrá guerra y rumores de guerra? ¿Hubo guerra y rumores de guerra en esa generación? Sí. ¿Habrá hambre? ¿Hubo hambre en esa guerra? Sí, pero todo eso por la Biblia. Usted lo puede ir comprobando por la Biblia. Ok, pero escuchen, todavía no va a ser el fin. ¿El fin de qué? Ayúdeme, a ver. ¿El fin de qué? De lo que le estoy diciendo. No le explico más nada porque me miran como diciendo que es muy sencilla la cosa. El fin de esto, van a seguir cosas. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Se enfrió? Sí. ¿Se van a entregar unos a otros? ¿Se entregaban unos a otros? Sí. Ok, bueno, pero miren, el que lea el libro de Daniel entienda que va a venir el fin. Ok, digo que no pasará esta generación porque serán días de gran tribulación y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Jesús lo dice en el año 30 de nuestra era. ¿En qué año fue? Una generación bíblica son 40 años. ¿En qué año fue la destrucción del templo, de la ciudad, donde los judíos fueron esparcidos, exterminados en su gran mayoría y donde desde ese momento hasta ahora no hubo más judaísmo, no hubo más tabernáculo, no hubo más sistema ceremonial judío? ¿En qué año fue? 70, 30 más 40. No pasará esta generación sin que todo esto suceda. ¿Cuánto duró la guerra de los judíos con los romanos? 7 años. Los primeros 3 años y medio hubo paz y seguridad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le llamaba a los comandantes romanos? A un general romano llamado Galo. Llamado Galo, en el año 66, diga conmigo 66, sitió toda la provincia, todo Jerusalén lo sitió. ¿Ok? De repente se desata otra guerra en otro lugar. Le dicen a Galo que salga de ese lugar para que vaya a arreglar el potaje a otra ciudad. Entonces cuando salen los revoltosos judíos que estaban en sus afrentas, comenzando las afrentas con los romanos, entonces esos judíos al ver la retirada de Galo pensaron de que lo habían vencido. Entonces Galo sale y entonces mata a varios de la retaguardia de ese ejército romano. Entonces, en la provincia de Judea, en Jerusalén, ¿qué quedó? ¿Una sensación de qué? No. Si los enemigos que estaban ocupando salieron porque se fueron a otra guerra y estos mataron a varios en la retaguardia, ¿qué pensaron los judíos? ¿Qué pensaron? Que vencieron. Entonces comenzaron a decir paz y seguridad durante 3 años y medio. ¿Le suena eso? ¿Le suena o no le suena? El libro de Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, le sobrevendrá el mal de repente. En el año 70 fue así. Cuando ellos estaban todos confiados, hemos ganado, hemos desocupado a los romanos, Tito, con todas Citea, y ahí sí, ya no hubo quien pudiese salir. Las mujeres se comían a sus hijos, los cocinaban. Los hombres se comían sus alpargatas, sus cinturones para poder sobrevivir. Nadie podía entrar ni salir. Nadie podía comprar ni vender. ¿Le suena? ¿Sabe qué significa el número 666? ¿Qué palabra se forma? Con esa palabra se forma la palabra Nerón. ¿Quién fue el que invadió? Nerón. Más claro, diga conmigo, échale agua. Mira, algunos están. Pero pastor, ¿y entonces la gran tribulación que me predicó Gigi Ávila? Bueno, para que esa gran tribulación aparezca, tenés que sacar la semana 70 de Daniel y ponerla en un futuro incierto.
Y tenés que negar que lo que pasó en Mateo 24 ya ocurrió y no se puede negar porque es historia. Y mira cómo ustedes me hacen a predicarle del Apocalipsis ahora. Pero le quedó claro, o sea, a usted no le da. Y entonces, pastor, ¿y si la Biblia dice, quién le dijo a usted que la segunda venida de Cristo tenía que ver con un momento apocalíptico? Por el contrario, si dice la Biblia que cuando Cristo aparezca, se van a estar dando en casamiento. O sea, ni siquiera va a ser un mundo caótico. De hecho, cuando el novio apareció con las 10 vírgenes prudentes con las 10 vírgenes, ¿se recuerdan? Sí, bueno, pero ¿el ambiente era apocalíptico? No. Pero entonces, pastor, ¿y el anticristo? Sí, ya, el espíritu del anticristo ya estaba en aquel entonces, solo que hasta el momento hay quien lo detiene. Pero cuando sea quitado entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento viene de parte de Satanás. ¿Sí o no? Mira cómo me están haciendo predicar esto ustedes. Pero bueno, ok, se lo voy a decir. Diga conmigo, el espíritu ya estaba fuerte, ya estaba operando. Entonces, la gente que te dice que, a ver, no, pero lo que pasa, pastor, es que imagínense, cuando el Espíritu Santo sea quitado y la iglesia sea arrebatada, se va a manifestar. Para. Comencemos con la primera. La primera, cuando el Espíritu sea quitado, ¿qué quiere decir? ¿Que en la tierra no va a haber más Espíritu Santo? Eso es imposible. No existe, no existió y no existirá, porque Dios lo llena todo, en todo. ¿Cómo hace Dios para desaparecer de una parte de lo que Él es? ¿Me siguen? Dígame sí. No. Entonces, cuando la Biblia habla de que va a ser quitado, no está hablando del Espíritu Santo. Porque si entre comillas van a haber 2 testigos que van a testificar de Cristo, porque a usted y yo nos gusta la versión hollywoodense que nos vendieron acá. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? No puede haber 2 testigos que prediquen a Cristo si no está el Espíritu Santo. O sea que ya desde el vamos está mal. 2, ¿cuántos saben la hora en que Cristo va a venir? La segunda venida. Bueno, si el arrebatamiento secreto de la iglesia en realidad fuese así, una vez que la iglesia es arrebatada, que da inicio, entonces, a ver, la teología sería que la iglesia es arrebatada y una vez que la iglesia es arrebatada, ¿qué da inicio? Entre comillas, la gran, que dura 7 años. ¿Sí o no? Ahora, si ese arrebatamiento de la iglesia, donde al parecer son cientos de millones de cristianos que son arrebatados, ¿sí o no? ¿Estamos así? ¿Va a ser notorio en el mundo? Entonces la gente va a saber el día en que la iglesia fue arrebatada. Que algunos dicen, no, y van a poner en la noticia que se lo llevó un ovni. Gente que le gusta. Yo, sinceramente, el único crédito que le doy es la imaginación que le ponen a las gansadas que están diciendo, pero no importa. ¡Tic! Subió. Entonces, sí, son 7 años, entonces contamos de ahí 7 años. Entonces, ¿se puede saber, una vez que la iglesia es arrebatada, cuándo el Señor viene? Y sí, porque el arrebatamiento marca el inicio. De ahí contás 7 años y sabemos cuándo el Señor viene. Entonces la Biblia mintió. Porque dice que nadie va a saber. Y que va a venir como ladrón en la noche. Y que va a venir cuando nadie lo espera. Y entonces, pastor, ¿qué quise decir la Biblia cuando dice, por el momento hay quien lo detiene, pero cuando éste sea quitado? Claramente está hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano es quitado en el siglo IV después de Cristo, y ahí se manifestó aquel inicuo cuyo advenimiento es de Satanás. ¿Quién? El papado. ¿Pero cómo el papado? Y se manifestó el papado. ¿Cómo se le llama al papa? Se le llama todos los títulos que le pertenecen a Jesús: sumo pontífice, padre, mediador, que la palabra de él tiene más poder y más peso que aún la propia Biblia. Bueno, no le digo más nada porque al final me están mirando como diciendo, ¿le quedó claro, verdad? Entonces, pastor, ¿qué esperamos? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué esperamos, pastor? ¿Cómo? ¿Ya? What are you waiting for? Esperamos lo que la Biblia siempre nos mandó a esperar. Diga conmigo, ¿qué?
la segunda venida de Cristo. Y entre tanto, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo para que toda persona pueda conocer la salvación eterna. Para. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque hay gente que hasta dejó de orar por la paz de su país, porque tiene la mente tan apocalipsada que dice, ¿para qué vas a orar por paz? ¿Por qué vas a orar por bendición sobre una nación si la Biblia dice que se van a poner peor las cosas? ¿Pero en qué mundo vivimos? Si la misma Biblia nos dice que oremos por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, pastor, ¿me quedo tranquilo que no me voy a quedar en la gran tribulación? La gran tribulación ya pasó. Lo que vos tenés que velar es que tu vida esté en Cristo. No si te vas a ir en el arrebatamiento. Porque ¿qué es la salvación? La salvación no es hacer una oración de calla conciencia para no quedarme en la gran tribulación. Eso no es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es: tú y yo somos pecadores y estamos condenados a una eternidad sin Dios. Y la única manera que nosotros podemos arreglar esa condición es arrepintiéndonos de nuestros pecados, convirtiéndonos a Cristo y viviendo para Él. Ese es el mensaje de salvación. No es que yo acepto a Cristo para no quedarme en la gran tribulación. ¿Qué es eso? Así que deje de andar escuchando cosas extrañas por ahí. Israel, el reloj profético de Dios. Pero eso es una blasfemia. El reloj profético de Dios es Cristo. Pero pastor, ¿qué dice la Biblia? Hay gente que tiene hasta programas que ¿qué dice la Biblia? Y lo que dice son sanganadeces. Pero pastor, tiene millones de seguidores y eso es lo más triste. Porque para cómo ponen ¿qué dice la Biblia? Cuando la Biblia no dice lo que dice que está diciendo. Es muy sencillo. Cristo vino, pagó el precio, el sistema judío ya no es necesario, pero pastor, y la reconstrucción del tercer templo, no va a haber tercer templo, y la vaca roja me la voy a comer. Al barbecue, el vacío, el costillar, porque ya Israel no es más el pueblo de Dios ubicado a orillas del Mediterráneo en Medio Oriente. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Todo aquel que se convierte a Cristo. La Israel ya no es geográfica, ya no es étnica. La Israel es espiritual y es un cuerpo conformado por toda lengua, tribu, nación. Ya no hay griego ni judío, hombre ni mujer, esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo. Por si quieres saber más de esto, los días miércoles yo estoy dando ahora la Biblia versus el judaísmo. Y usted no venga los miércoles, cuestión de usted. Ahí les va. No, los miércoles. Ah, sí. Y hablando del Apocalipsis, estoy dando las clases por internet. Así que ahora voy a hablar de los sellos. Ay, pastor, ¿de Fuestam? Sí, de ese mismo. Ese sello usted se lo va a dejar. Romanos 5, 3 a 5. Mira cómo me hicieron cambiar el mensaje. Y no solo esto, mire, al que yo vea que dice, ay, pastor, es que me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no cree en la gran tribulación. No. Escúcheme, no es que yo no crea en la gran tribulación. Yo claro que creo en la gran tribulación, que ya pasó. Pastor, es que usted no cree en el arrebatamiento. ¿Cómo que no voy a creer en el arrebatamiento? Si dice la Biblia que cuando Cristo aparezca en las nubes, con voz de trueno, con voz de trompeta, con sonido de Dios, diga conmigo, la segunda venida, y seremos tomados con Él, en el aire. ¿Me siguen? Diga conmigo, Cristo viene y el Señor nos toma. Entonces, ¿existe el arrebatamiento? Sí, juntamente con la... ¿Qué es primero? La venida. ¿Y ahí qué? ¿El Señor qué hace? Los que murieron en Cristo resucitarán y nosotros los que hayamos quedado seremos tomados, arrebatados. Pero en la segunda venida todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo
era el Mesías. Y nos va a tomar para que el mundo vea que los que creyeron en Él no son avergonzados. Ay, pastor, entonces si no hay gran tribulación, ya puedo salir a pecar, tranquilo. ¿Quién me manda a decirle eso? Porque hay gente que, si no lo tenés con el látigo ahí, no. El hecho de que ya la gran tribulación pasó, no quiere decir que ahora tenemos pasaporte para pecar, tranquilo, pastor, porque ya, yo tenía esos pensados, ya tengo varios en remojos ahí, pero todavía no le echaba mano porque no sé que justo cuando le eche mano venga el arrepentimiento. Se supone que el que es nacido de Dios no practica el pecado, ni tampoco puede, porque la simiente de Dios mora en él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra tribulación es la palabra tipsis, que significa presión, opresión, ser comprimido hasta generar angustia. Eso fue lo que experimentó Jesús en Getsemaní. Una tribulación, oprimido. Pero en esa opresión Jesús no se dejó doblegar por lo que él quería humanamente. En medio de esa tribulación dijo: Señor, aunque estoy afligido, atribulado, aunque estoy pasando esta tribulación fuerte, aunque estoy siendo prensado, eso significa Getsemaní, el monte de la prensa, donde se saca el extracto del mejor aceite de oliva. Jesús dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo? Porque aún en el momento de mayor tribulación de nuestras vidas, nosotros podemos seguir orando y diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Porque si se hace tu voluntad, entonces todo será bueno, agradable y perfecto, aunque ahora no lo entienda. La presión puede ser intensa, pero en Cristo nunca es definitiva. Yo le dije que iba a hablar de 5, pero como ustedes me desviaron, pero la verdad que aprendimos, ¿verdad? Entonces, yo les invito en esta mañana a recordar que en Cristo no es una posibilidad de obtener victoria. No es una promesa futura para cuando nos toque abandonar este cuerpo físico. En Cristo somos más que vencedores. ¿Y qué vencemos, pastor? Vencemos el miedo, vencemos la aflicción, vencemos la tribulación, vencemos la miseria, vencemos la enfermedad, vencemos la muerte. En Cristo nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta palabra? Tomarle la mano al que tenés al lado. Tomarle la mano al que tenés al lado y decirle: mi amor, cuando yo leía uno será tomado y el otro será dejado, lloraba mucho por ti. Míreme. Cuando la Escritura dice que uno será tomado y el otro será dejado, no está hablando del arrebatamiento. Cuando dice uno será tomado y el otro será dejado, es que los romanos, cuando sitiaron Jerusalén, en un momento determinado, el Señor dice: cuando vean a toda Jerusalén sitiada, dice, no desciendan ni siquiera a buscar nada, porque una vez que entren no van a poder salir. ¿Ok? Entonces, cuando dice que uno será tomado y el otro será dejado, los romanos agarraban a los hombres y los mataban, y a las mujeres las dejaban para ser esclavizadas, igual que a los hijos. Entonces, no está hablando de un arrebatamiento, está hablando de una selección de personas
a las cuales ellos decidían dejar y a otras eliminar. Por eso es que es tan importante entender la historia, conocer la historia. Por eso que hoy el mensaje no es acepta a Cristo para que no te quedes en la gran tribulación. El mensaje es acepta a Cristo para que Él pueda perdonar tus pecados y hacerte salvo eternamente y asegurarte un lugar en el cielo el día que te toque partir de esta tierra. Ese es el mensaje. El mensaje no es aceptar a Cristo por miedo a la gran tribulación, es aceptar a Cristo por gratitud al perdón de mis pecados. ¿Me siguen? Así que a la persona que está al lado tuyo decirle, yo sabía que tienes una eternidad con el Señor. Señor, gracias porque nos has ministrado, nos has enseñado la maravillosa palabra. Nos has instruido la importancia de estar seguros en ti y de no abrirle la puerta al miedo. Gracias, Señor, porque nos enseñas que en Cristo no hay por qué tener miedo. En Cristo estamos fuertes, bendecidos, ungidos, llenos de tu presencia. Te damos gracias porque eres fiel, eres verdadero. Levante su mano y dile, Señor, en ti estoy completo. Vamos, comienza a hablar con el Señor. Es un momento especial. Vamos, es un momento de hacer las paces con el Señor. Si te has alejado, quizás el primer amor se ha enfriado, es un momento único para decirle, Señor, quiero vivir en ese primer amor. Quiero que tú seas todo en mí. Quiero volver a las primeras obras. Quiero volver a servirte con pasión, con deseo, con anhelo, con entusiasmo. Señor, quiero que tú reines en mi vida. Quiero que reines en mi corazón. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo. nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. A ver, toda la iglesia levante su mano y reciba. Toda la iglesia levante su mano, vamos. Y dígale, Señor, lléname de tu espíritu, vamos. Señor, lléname. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor. Lléname de tu presencia, Señor. Anhelo Rahamai.